Durante la Guerra del Pacífico, Mahito Maki pasó por la difícil experiencia de haber perdido a su madre en un incendio de la ciudad de Tokio. Tras haber pasado casi 4 años de aquel accidente, este y Soichi, su padre, terminaron mudándose al campo para vivir con Natsuko, su madrastra embarazada. A sus 12 años de edad, el protagonista tendrá que lidiar que en adelante su tía ocupe el lugar de su difunta madre. Sobre todo, tratará de averiguar el misterio que le rodea a la garza real que no lo deja en paz. Con esa pequeña introducción, hoy les voy a resumir la reciente película llamada El niño y la garza. ¿Puedes sentirlo? ¿Es un bebé? ¿Es tu futuro hermanito o hermanita? La historia inicia cuando Mahito conoce a la nueva esposa de su padre, quien era nada menos que la hermana menor de su fallecida madre. Mientras el hombre se ocupaba de su fábrica, el chico fue guiado por Natsuko a la casa de campo familiar. Ahí, una garza real lo sorprende volando hacia él, y aunque no le hizo daño, le pareció bastante curioso que la ave se le acercara. El protagonista siguió su camino, pero a unos cuantos pasos más se topó con el grupo de ancianas que cuidaba la residencia. Las regordetas mujeres le dan la bienvenida y sin nada que decirles, este mejor pasó a instalarse en su alcoba. Cansado por el viaje, él cerró sus ojos y entre sueños, el recuerdo de la partida de su madre no lo dejaba de atormentar. Algo anda mal. Más tarde, Mahito, curioso por su nuevo entorno, salió a explorar los alrededores. Entonces, aquella garza real nuevamente llama su atención, de modo que decidió seguirlo dentro de la vieja torre a la que se metió. Conducido por las plumas del animal, el chico llegó a la entrada de la edificación, y a pesar que la puerta estaba bloqueada, él se arrastró entre los escombros para abrirse paso. De repente, 2 de las ancianas lo detienen y le obligan a salir del lugar. En eso, una de las viejecitas le cuenta al protagonista que el tío abuelo de su madre fue la persona que construyó la torre, y si bien el caballero era una persona muy inteligente, un día perdió la cabeza y desapareció sin dejar rastro. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Desde ese momento, la estructura quedó vacía. Sobre todo, se bloqueó la entrada cuando una estructura colapsó los túneles de su interior. Es por eso que ella le recomienda a Mahito que no entre porque era peligroso. En la mañana siguiente, el señor Soichi llevó a su hijo a la escuela local. Sin embargo, este no mostró ninguna simpatía por los niños del pueblo. Incluso, a su regreso a casa, se peleó con uno de ellos. Humillado por perder la riña, el protagonista tomó una roca y sin pensarlo, se golpeó a sí mismo en la cabeza. ¡Eres un grandísimo estúpido! La herida que se hizo fue atendida por Natsuko y las ancianas, en tanto que su padre iría a averiguar quién era la persona que lo lastimó. En su habitación, Mahito trata de descansar, y aun cuando su cuerpo estaba dolorido, la garza real no dejó de molestarlo. Somnoliento, escucha las pisadas del ave sobre el tejado. En ese sentido, él se levantó de su cama y con una vara de madera esperó a orillas del estanque que la criatura se le acercara. Con su pico, la garza rompe el objeto y al posarse frente al protagonista, le dice que lo guiará donde su querida madre. En eso, una flecha enviada por su madrastra ahuyenta a todos los seres mágicos de su alrededor y confundido por el extraño escenario, el chico perdió el conocimiento. Unas horas después, despertó, y luego de que una de las ancianas le mencionara que no se ha movido de su cama, creyó que el acontecimiento solo fue un sueño. No obstante, al revisar la vara de madera, con apenas tocarla, el objeto acabó hecho trizas. Dado al estado de salud de Mahito, su padre le permitió ausentarse de la escuela por un tiempo, pero a medida que se sentía mejor, su actitud fría hacia su madrastra provocó que su relación sea cada vez más tensa. Oye, tranquilo, viejo. Los días siguientes, el chico se dedicó a fabricar un arco y una flecha, con el objetivo de deshacerse de la molesta ave. A la par, utilizó una de las mágicas plumas de la garza para darle estabilidad a su tiro. Entonces, escucha que las ancianas buscaban a la señora Natsuko. Es así que, preocupado por la desaparición,
se apresuró a rastrear a su madrastra. El protagonista es atraído por un sendero del bosque y acompañado de Kiriko, una de las abuelas, llegaron a una entrada de la torre. Ahí, la garza real hace su aparición y en su intento de llamar la atención del chico, afirma que su madre estaba viva. Él cae en la trampa y junto a la anciana cruzan la puerta. Dentro del lugar, una copia de su madre lo había estado esperando recostada en un sofá, pero solo con rozarlo terminó derretida. Mahito, molesto, exige a la mágica criatura que libere a Natsuko, de modo que al no hacerle caso, este usó su arco y gracias a la pluma, la flecha logró atravesar el pico de la ave. De repente, la silueta de un hombre grita desde lo alto de la estructura: «Pájaro insolente, te ordené que seas el guía de este niño». A la garza no le queda de otra, y de inmediato ellos fueron absorbidos a un mundo desconocido. El protagonista arriba solo una colina, donde se podía observar el océano azul. A la distancia, visualiza la puerta de un cementerio, y curioso, se acerca a explorar. En ese momento, un montón de pelícanos se abalanzan sobre él, y por la fuerza que ejercían, la puerta se abrió, dando como resultado que su persona ingrese al sitio. Justo a tiempo, una mujer en barco se percata del escenario, y sin tomar en cuenta el peligro, acude a ayudar a Mahito. Ella ahuyenta rápidamente a las aves, pero entonces el viento empieza a soplar, de manera que a aquella mujer no le queda opción más que llevarse consigo al chico. A salvo, los dos recogieron un enorme pez del mar, y mientras se devolvían a tierra firme, preguntó si ella había visto a Natsuko. La mujer no tiene idea del paradero de su tía. En cambio, el prota ahora tenía la obligación de ayudarla a limpiar su botín. Tras arribar a su hogar, un montón de guaraguaras había estado esperando el alimento, y si bien Mahito se puso de inmediato a cortar el pescado, a la final terminó desmayándose al mirar los intestinos del animal. Luego de pasar unas horas, el chico despertó y sentado frente a la mujer, adivinó su nombre, siendo bastante obvio que era Kiriko, la anciana que lo acompañó. Fuera del refugio, presencia por coincidencia la maduración de los guaraguara, y gracias a que los alimentaron, aquellos seres volaron hacia su reencarnación. El hermoso espectáculo cubre el cielo estrellado, hasta que de repente la bandada de pelícanos comienza a devorar a las adorables criaturas. La masacre es detenida por la señorita Himi, la cual usó su magia de fuego para alejar a las aves. La chica desaparece de la nada, y en cuanto al fenómeno de maduración, los sobrantes guaraguara lo completaron. Lo logró, señor. ¿Lo logré? A solas, Mahito encuentra a un pelícano malherido, quien le pidió que termine con su sufrimiento. El animal justifica su actuar al mencionar que su especie está muriendo de hambre, y a pesar de que han intentado volar más lejos, lo máximo que pueden llegar es a esa isla. Sin más fuerzas, el pelícano terminó muriendo. En eso, aparece la garza real, y al igual que la anterior vez, insistió en llevar al protagonista donde Natsuko. No le cree. Sin embargo, al sentarse a hablar, Kiriko le sugiere que los dos busquen juntos a su tía, ya que ella tenía que cuidar a los guaraguara. Por otro lado, el señor Soichi y el resto de las ancianas habían buscado por los alrededores del estanque a su esposa, a Mahito y a Kiriko. Sin ningún resultado favorable, una de las viejecitas le cuenta al hombre que existía el rumor de que la torre estaba embrujada, debido que en la época de la revolución Meiji, un asteroide aterrizó en el sitio, y sobre la roca, el tío abuelo de Natsuko construyó la estructurada torre. No obstante, durante el proceso, unas cuantas personas terminaron muriendo o desapareciendo, así como le ocurrió a la madre de su hijo, que a su regreso no recordaba nada. Soichi no espera más, y en dirección a la torre va a buscar a su familia. De vuelta con el protagonista, y la garza real se encontraban cruzando el espeso bosque, pero a causa del hoyo en su pico, el pájaro no podía volar, y agotado se negó a caminar.
Pobre cosita fea. Majito solucionó el problema al tallar un tapón con el cual selló el agujero. Una vez recuperado su forma, la garza llevó al chico a la casa del herrero, pero se toparon con la sorpresa que el sitio se hallaba infestado por periquitos devorahombres. La garza distrae al enemigo, mientras que éste se escabulló a la residencia. Dentro del lugar, más periquitos lo habían estado esperando, y con la excusa de dirigirlo donde Natsuko, los animales pretendían devorarlo. A tiempo, la señorita Hime se presenta y saca al protagonista de la peligrosa escena. A través del fuego, ellos llegaron a la casa de la chica, y aunque no se conocían bien, ella no dudó en prestarle su ayuda. Por medio de los pasadizos, Hime condujo a Majito a la puerta que la devolvería a su mundo. En este momento, un grupo de periquitos trata de detenerlos, por lo que al dúo no le quedó de otra que abrir la puerta. Sin dejar de sostener la perilla, el chico observó a su padre. Sin embargo, este regresó al interior de la estructura. En cuanto a los periquitos, tomaron su forma original al salir del sitio. Finalmente, la señorita Hime dirigió a Majito a la sala de parto. Este entró solo a la habitación y, recostado sobre una cama, encontró a su tía Natsuko. Rápidamente, él trata de llevarse a su madrastra, pero entonces un fuerte viento no le permite acercarse. Incluso Hime tuvo que intervenir para que la piedra sagrada permita que su hermana y su hijo puedan marcharse. La petición no fue escuchada, y a empujones el protagonista terminó cayendo en brazos de su madre. Los dos pierden el conocimiento, en tanto Natsuko permaneció en la sala de parto. Después de un rato, Majito abre sus ojos, y a su lado se encontraba guardando el dueño de la torre, quien era su tío abuelo. El anciano le comunica que está buscando un sucesor, y como era de esperarse, el elegido tenía que ser parte de su familia. Las expectativas que el hombre tenía por el prota son superadas cuando éste notó que los bloques que daban forma a ese mundo eran piedras de lápida. De repente, el chico recupera el conocimiento y, atado de manos, observó que un montón de periquitos se preparaban para devorarlo. ¡Ya valió madres! En ese momento, aparece la garza real y con su ayuda, el protagonista logró escapar. De inmediato, los dos van a rescatar a Hime de las manos del rey periquito. Sin ser vistos, ellos cruzan a sus enemigos y siguen los pasos del rey periquito, ya que aquella ave llevaba a la chica donde el maestro de la torre, debido a que planeaba hacer un trato con él. Sorpresivamente, la criatura se percata de su presencia, por lo que prefirió hacer trizas las escaleras para evitar que ellos se interpongan en su camino. El ser mágico asciende hasta la cámara del anciano y en su presencia le reclama el hecho de que su familiar entrara a la sala de parto. El rey periquito le promete que la falta no se quedará impune y de inmediato se retiró. A la vez, Hime abrió sus ojos y, apenada por sus acciones, entre lágrimas se disculpó con su tío abuelo. Mientras tanto, Majito y la garza real, ilesos de la caída, continuaron su rumbo y a unos cuantos metros se toparon con Hime. Madre e hijo van juntos a hablar con el maestro de la torre. No obstante, ellos no se dieron cuenta que el rey periquito los seguía. El anciano se alegra de conocer al protagonista, y si bien esperaba que este sea su sucesor, a la final el chico rechazó la oferta. Aún así, su tío insistió que él apilara las 13 piedras antes de que ese mundo se destruyera. Ahí, el rey perico impide que ellos prosigan, y con sus propias manos, él se apresura a arrumar las piezas. Sin embargo, los bloques cayeron, y molesto, la criatura partió por la mitad las piezas. Aquella acción dio como resultado que la torre empezara a colapsar, de manera que todos corrieron en dirección a la salida. ¡Corre, perra, corre! En medio del caos, Majito finalmente se reunió con su tía Natsuko, y antes de abrir la puerta, se despidió abrazando a su madre. Su madrastra y la garza real regresan a su mundo, y tras derrumbarse la torre, miles de periquitos y pelícanos se liberaron. La garza se despide del prota, y en su forma animal se aleja sin dejar rastro.
Una vez a salvo, Kirika sale del bolsillo de Mahito, y felices de que nadie esté lastimado, se encontraron con su padre. 2 años después de la guerra, decidimos regresar a Tokio. Así termina el anime, pero antes suscríbase y denle like al video. Nos vemos, bye.